Les doy la bienvenida a este segundo video de la serie de conducta, en donde seguimos analizando la teoría del delito con este concepto que integra acción y omisión. En esta oportunidad vamos a ver la ubicación sistemática que lleva en la teoría del delito, con la discusión que se da en la doctrina y también las distintas teorías que a lo largo de la historia de la dogmática han construido sobre el concepto de acción. Para comenzar, debemos decir que hoy la doctrina dominante elabora una teoría autónoma de la acción, de modo tal que conducta se erige en el concepto principal del sistema jurídico penal, y para que una conducta constituya un delito, se le deben asignar, a modo de meros atributos, las características del delito, que las ha definido la teoría del delito. También la teoría mayoritaria lo hace a través de esta visión tripartita, porque la conducta tiene que ser típica, antijurídica y culpable. Esta exigencia de poner a la conducta en un nivel pretípico, esto es, antes de la tipicidad, lo que procura es erigirla en el elemento base del delito. De modo tal que para el análisis de la teoría del delito, lo primero que tenemos que ver es si existe conducta. Esto es, si no existe una causal de exclusión de la conducta que anunciamos cuáles eran en el video anterior y que vamos a desarrollar en el tercer video. Esas causales de exclusión de la conducta son estado de inconsciencia absoluta, acto reflejo y fuerza física irresistible. La idea es que la existencia de conducta es condición necesaria para ingresar al análisis jurídico, porque si no tenemos conducta, ya no podemos meternos en la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Lo que la dogmática procura con esta idea de conducta a nivel pretípico es poner un límite al derecho penal. El legislador solo puede erigir en delitos acciones u omisiones, bajo la lógica del derecho penal de acto y no bajo la lógica del derecho penal de autor. Con esta concepción, la conducta aparece como una verdadera columna vertebral de la teoría del delito que cumple función de enlace, porque esa conducta tiene que ser típica, tiene que ser antijurídica y tiene que ser culpable. Si esto lo llevamos a la gramática, tendríamos que la conducta es el sustantivo y estas características de que sea típica, antijurídica y culpable, los adjetivos que la califican. Como estamos iniciando el análisis de la teoría del delito, tenemos que en la posición mayoritaria, esta idea de conducta ocupa este nivel pretípico, pretendiendo abarcar acción y omisión. Pero para que esa conducta sea delito, tiene que ser, como dijimos, típica, antijurídica y culpable. La tipicidad refiere a que la persona cometió la acción prohibida en los delitos activos o comisivos, o no cumplió con la acción mandada en los delitos de omisión. La doctrina mayoritaria va a exigir que para este requisito de tipicidad no solo se requiere este aspecto objetivo que se cumplan con los elementos que el legislador previó al tipificar el delito, sino también que se actúe con un aspecto subjetivo, ya sea con dolo o con culpa. Ahora, cuando tenemos una acción típica, pasamos a analizar si además es antijurídica. Y será antijurídica si no concurre una causa de justificación. Por ejemplo, en nuestro Código Penal, el artículo 34 consagra como causa de justificación la legítima defensa propia o de un tercero, o el estado de necesidad justificante. Cuando tenemos una acción que es típica y antijurídica, ya tenemos un injusto penal. Pero para que se pueda aplicar pena necesitamos además que sea culpable. Esto significa que lo que no debe pasar es que no concurra una causa de exclusión de la culpabilidad, porque si concurren ya no es culpable. La idea es que el sujeto tuvo que haber podido comprender la criminalidad del acto que realizaba y pudo además dirigir sus acciones conforme a esa comprensión. Y cuando tenemos una acción típica antijurídica y culpable, estamos frente a un delito.
Pero para aplicar pena necesitamos además que sea punible. Y esto es porque el legislador, por alguna cuestión de política criminal, puede ser que haya decidido que opere una excusa absolutoria y entonces no se podrá aplicar pena. Para que sea punible entonces no debe operar una excusa absolutoria. Estas excusas absolutorias son estas instituciones que están en el código a través del cual el legislador decidió no aplicar pena. Y un ejemplo lo brinda el artículo 185 del Código Penal argentino, que prevé que las defraudaciones, los hurtos y los daños que se provoquen los cónyuges entre sí no son punibles. En esta primera aproximación a la teoría del delito, debemos decir entonces que la conducta pretende, para englobar además acción y omisión, ocupar este plano pretípico. Y en ese plano pretípico esta conducta será una conducta neutral, avalorada. Todavía no entramos a analizar si es relevante para el derecho penal en términos de comisión del delito. Lo que pasa es que cuando vemos omisión para algunos autores, va a haber necesariamente una referencia normativa inevitable, porque el legislador del universo de acciones y omisiones tipificó la que era incumplir la acción mandada, haber omitido cumplir con el mandato. Y allí lo que habrá es una valoración. Para estos autores que esto sostienen, ahí ya no habrá una conducta avalorada, sino que ya estará valorada por el legislador. Y entonces, para ellos, la omisión no puede situarse en un nivel pretípico. Simplemente la omisión será un elemento del tipo penal del delito de omisión. Si vemos la serie de delitos de omisión, vamos a ver que omitir la acción mandada es un elemento del tipo objetivo. Y entonces, si esto es así, como señalan Zaffaroni entre nosotros y Silva Sánchez, la realidad es que la omisión ya no puede cumplir esta función como en el plano pretípico. Lo cierto es que hoy quedaría la acción con este plano pretípico únicamente, pero también se la cuestiona, porque autores como Haro Otto van a decir que ya no es necesaria construir una teoría de la acción pretípica. Él señala que ni la acción ni la omisión deben tener este plano pretípico. Simplemente tanto la acción como la omisión van a ser elementos del tipo objetivo a nivel de la tipicidad. Esto mismo sostienen hoy, por ejemplo, Kindauser y Helmut Pfister, con lo cual para ellos ya la acción no cumple función pretípica. La realidad es que esto tiene mucho que ver con las teorías que a lo largo de la historia la dogmática penal elaboró sobre el concepto de acción. La primera en el tiempo fue las teorías causales de la acción que suscribieron los autores del causalismo clásico con un concepto naturalista como von List y Belling. Y en una evolución de estas teorías causales apareció el causalismo neoclásico o neocantiano, que ya le brinda un concepto jurídico y cuyo representante es Edmund Mesmer. Dentro de estas teorías causales de la acción, lo que se sostenía es que la acción es un movimiento corporal voluntario que se produce y que modifica el mundo exterior generando un resultado. Lo que estas teorías causales de la acción advierten, entonces, es un concepto mecanicista de causa-efecto, pero no está involucrada la intención de la persona. Estas teorías tuvieron dificultades para explicar tanto los delitos de omisión como la tentativa. Como vimos en el video anterior, von List, por ejemplo, hablaba de la omisión con la idea de evitabilidad,
como vamos a ver ahora, ese concepto aparece en una de las teorías negativas de la acción. Con posterioridad, de la mano de Hans Belzel, apareció la teoría final de la acción, que siguen autores como Strattenberg, Marasib y Hirsch. Bajo esta lógica, la acción, según Belzel, es la puesta en marcha de cursos causales dirigidos a un fin, dirigidos por la voluntad. Y entonces Belzel decía, ese ejercicio de actividad final, y ahí empieza a tallar la intención que no jugaba en la teoría causalista de la acción. Explica bien la omisión, bien la tentativa, le cuesta más explicar los delitos culposos, aunque hay una finalidad, una intención. Cuando yo voy a exceso de velocidad, o quiero llegar antes a un lugar, o me gusta disfrutar de la velocidad. En estas teorías causales de la acción, en la teoría final de la acción, apareció esta exigencia de categoría pretípica de la conducta. Después empiezan a aparecer conceptos normativos de acción, y una de ellas la brinda la teoría social de la acción, cuyos representantes, por ejemplo, son Jeschke-Bingen y Wessels. Esta teoría social de la acción hablaba de una acción como un comportamiento socialmente relevante. Para englobar dentro del concepto tanto a la acción como a la omisión, señalaba que el delito activo supone finalidad, siguiendo la teoría final de la acción, y el delito omisivo dirigibilidad. Dentro de esta teoría social de la acción se sigue considerando un nivel pretípico, que es muy abarcativo con función de enlace, aunque claramente cuando hay un comportamiento socialmente relevante, lo considera en parte el legislador, y eso hace que haya valoración y se ponga en dudas ese nivel pretípico. Después aparece la teoría personal de la acción de Klaus Roxin. Él habla de que la acción supone la exteriorización de la personalidad. En su concepto aparece que acción es lo que produce un ser humano como centro anímico espiritual, o sea, un concepto normativo. Bueno, más allá de la dificultad que tiene entender esta lógica de Klaus Roxin, lo concreto es que no estamos ante una acción ni causal ni final. También Roxin habla de una idea pretípica, aunque reconoce que en la omisión ese carácter pretípico está en crisis. Finalmente aparecen las teorías negativas de la acción, que parten de la omisión. Consideran que la acción es una variante de la omisión, donde el concepto que las unifica es la evitabilidad. Como vimos en el video anterior, bueno, von List hablaba de evitabilidad, pero los de la teoría negativa de la acción son los que hablan de evitabilidad como concepto integrador. En esta línea tenemos la posición de Herzberg, quien decía que acción es el no evitar evitable en posición de garante, y también a Gunther Jacobs, que decía que acción es causación del resultado individualmente evitable. Vemos que la evitabilidad está en las dos definiciones. Dentro de esta lógica, ya no sería necesario que esa conducta ocupe un nivel pretípico, porque siempre hay valoración del legislador. Helmut Pfister, que como vimos recién, siguiendo a Haro y a Kindhauser, no ven ni acción ni omisión a nivel pretípico, termina diciendo que esta discusión sobre si ocupa o no un nivel pretípico es una discusión que fue por sí bastante improductiva. En definitiva, tenemos que hay distintas posiciones para la ubicación sistemática de la conducta dentro de la teoría del delito. Por un lado, una pretensión de que acción y omisión aparezcan como categorías pretípicas. Una segunda posición que reserva esa categoría pretípica solo para la acción y no para la omisión. Y una tercera posición
que directamente sostiene que no es necesario construir una categoría pretípica para la conducta, sea acción, sea omisión. Y esto nos deja, bueno, en una posición bastante dubitativa de dónde ubicar entonces la conducta. La realidad es que categorizarla como pretípica, lo que ha buscado desde la dogmática es brindar mayores garantías para un efecto reduccionista del ius puniendi, del derecho penal, donde solo puede haber derecho penal de acto, solo pueden ser delitos acciones y omisiones. Justamente Eugenio Zaffaroni va a decir que el concebirlo a este nivel pretípico, a la conducta, le brinda mayor capacidad para prevenir que en algún momento se trate de incluir en el ámbito de la acción un ente que no es tal. Porque un concepto normativo permitiría decir que es conducta lo que el legislador dice que es conducta. En realidad, lo que buscaban los académicos que sostenían este carácter pretípico era poner límites con el derecho penal de acto. Pero ese derecho penal de acto, hoy por hoy, lo tenemos en la Constitución, con lo cual ese buen esfuerzo de la dogmática penal pasó a ser derecho normativo. Hoy, tanto nuestra Constitución, el artículo 18, desde 1853, habla de un hecho, y los pactos internacionales de derechos humanos, que hoy también son Constitución, nos hablan de acciones u omisiones. Así, el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 9 de la Convención Americana y el 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esto supone que para el derecho internacional, hoy es obligatorio el derecho penal de acto, que lo podemos expresar con este brocardo latino, nullum crimen sine conducta. Desde esta perspectiva, entonces, hoy perdió tanta importancia como la tuvo en su momento elaborar esta conducta a nivel pretípico. Hasta aquí hemos llegado con este video. Los espero en el próximo, donde vamos a desarrollar las causales de exclusión de la acción con ejemplos en cada uno de esos tres casos. Los veo en ese video. Muchas gracias.